Bien, buenos días jóvenes. Vamos a, en este caso, hacer la presentación de las actividades correspondientes a la semana número 18. El área de ciencias sociales ha programado para esta semana el tema Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. La capacidad es interpreta críticamente fuentes diversas. La competencia construye interpretaciones históricas y la experiencia de aprendizaje es construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Tenemos acá algunas indicaciones de carácter general, hay que leerlas con atención para saber cuáles van a ser algunos criterios más que se van a tomar en cuenta en la evaluación de su evidencia. Observemos la imagen que tenemos aquí pues nos representa la diversidad de culturas, ¿no?, que hay en nuestro país, y además también representa los distintos grupos sociales que hay en nuestro país, ¿no? Eh, en la situación significativa nos habla entonces que el Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca, en este caso, perdón, que se reconoce y se valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio y quienes piensen diferentes y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. ¿Cuál es esa historia común? Que todos somos peruanos, ¿no? El propósito de esta ficha tiene, tiene el siguiente objetivo, ¿no? Interpretar fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferencias étnicas se reflejaron en la educación colonial. Así podremos argumentar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación en el Perú. Tenemos la primera parte donde vamos a leer este documento que dice aprendiendo acerca de cómo era la educación durante el periodo colonial. Luego, ya en esta segunda parte vamos a analizar las fuentes. Hemos trabajado anteriormente los tipos de fuentes, para ello quiero ir rápidamente a esta ficha, a esta imagen, para conocer cómo se clasifican las fuentes. Recuerden, fuentes se entiende como esas huellas que se ha dejado por a través del tiempo, ¿no?, utilizadas por el hombre y que nos permiten reconstruir los acontecimientos de lo que ha ocurrido en el pasado. Para ello las fuentes se clasifican, recuerden, en fuentes escritas, no escritas, en fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de estas fuentes primarias, sobre todo quiero que presten bastante atención, tienen que investigar algo más, tienen que leer más sobre fuentes históricas, solo para recordarles que cuando hablamos de fuentes primarias directas, por ejemplo, es cuando encontramos una versión original, una carta, un diario, un documento, una pintura, un dibujo, una escultura, una fotografía de ese tiempo, que ha ocurrido en ese tiempo, ¿no?, y que no ha sufrido ningún tipo de transformación. A eso nos estamos refiriendo con fuentes primarias. Y nos referimos a fuentes secundarias ya cuando éstas han sido trastocadas, transformadas, no modificadas, eh, a través, por ejemplo, de un libro, de una enciclopedia, una grabación, etcétera, ¿no? Entonces las fuentes se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Y acá los tipos de información tenemos materiales, orales, escritas, audiovisuales. Entonces, sobre todo, como en esta actividad se van a trabajar análisis de fuentes, recuerden, análisis de fuentes, entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, miren, el tema que, que nos habla en esta semana la plataforma Aprendo en Casa y también, en este caso, esta ficha, es que la etapa colonial en el Perú duró cerca de 300 años y en estos 300 años se manifestaron profundas diferencias sociales justificadas por esta cuestión de sangre, ¿no? Estas diferencias afectaron todos los aspectos de la vida colonial y uno de ellos, obviamente, fue la educación. Entonces, antes de leer, antes de pasar a lo que viene a ser el análisis de las fuentes, quiero que observen una pequeña introducción de la educación en tiempos de la colonia. Veamos esta parte, por favor. Solamente son un par de minutos. La educación colonial era para formar buenos cristianos y buenos súbditos del Imperio Español. Tenía una finalidad
muy bien trazada. La educación también responde a esa sociedad jerárquica que inicialmente se pensó como República de Indios y República de Españoles. No había pues una libertad de pensamiento absoluta, no había libre pensadores, pero había un conocimiento fortísimo, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien. Entonces, justamente acerca de este fenómeno, bueno, acerca de de, de la educación en el Perú y cómo esta educación fue de cierta forma eh, diferenciada de esta forma eh, discriminatoria para grupos, en este caso, que no eran blancos, ¿no? Entonces, en la fuente uno van a leer ustedes, van a observar la imagen y van a leer las prohibiciones para matricularse en la Universidad de San Marcos. Recordemos, la San Marcos es una de las universidades más antiguas que hay en América, si no es la primera. Entonces, creada aquí en el año de 1551, ¿no? A menos de 20 años de la caída del imperio de los incas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, esta universidad fue creada aquí en América, pero sin embargo hubo restricciones y prohibiciones, sobre todo a estos sectores, ¿no? Mestizos, zambos, mulatos, cuarterones, que vienen a ser las distintas castas. ¿Qué entendemos como castas? A ver, recordemos jóvenes que cuando estamos hablando de castas nos estamos refiriendo a toda esta mezcla que hay entonces de los distintos grupos humanos que hubieron, ¿no? Por mencionar algunos, por ejemplo, ¿no? El europeo más un europeo nacido aquí en América era considerado criollo. Criollo más una criolla, también un criollo, ¿no? Un blanco con un indio, mestizo, blanco mestizo, criollo, blanco negro, mulato, blanco mulato, cuarterón. Una mujer blanca que se casaba con un hombre mulato, ¿no? Era un cuarterón, una blanca con un cuarterón, quinterón, y así sucesivamente. Todo esto es lo que se entiende como, en este caso, como castas, ¿no? Para poder aquí. Entonces, estas personas estaban impedidas de poder acceder, por ejemplo, a la Universidad San Marcos. Creo que esa información vamos a leerla ahora. También leamos, pongamos bastante atención si es que este texto es una fuente, ¿no? Es una fuente primaria o es una fuente secundaria. Luego tenemos aquí en la fuente número 2 la Real Cédula, perdón, con fecha en Madrid, 14 de julio de 1768, sobre lo propuesto en cuanto al estatuto de legitimidad y limpieza de sangre para entrar en colegios, graduarse en las universidades y recibirse de abogados en las audiencias. Recordemos que en América, la educación en América sobre todo estuvo direccionada a dos grandes aspectos. Primero, formar cristianos. Recuerden que junto con la llegada de los españoles también no llega esta religión, llega la religión cristiana. Entonces lo que se buscaba era establecerla e impedir que otro tipo de religiones llegaran a América. En este caso recordemos que la religión musulmana, por ejemplo árabe, que también tuvo que influencia en Europa, se temía que esta también pudiera llegar a América. Por eso lo que buscaron los españoles en un primer inicio es crear aquí en estas universidades cristianos, ¿no? Y también personas que sean súbditos del rey, que es decir, que obedezcan lo que desde España llegaba a América. Para ello también vamos a leer la fuente 2, ¿no? Sobre lo que considera el virrey Manuel Amat, por ejemplo. ¿Cuál es la medida que éste da con respecto de repente a los abogados o a estas personas que ya habían sido
en este caso profesionales egresados de de estas universidades, de la Universidad San Marcos, por ejemplo, y si tenían la tez negra, si tenían la tez oscura, ¿no? Si eran producto de una casta, ¿qué les ocurría? Esta información la vamos a encontrar aquí en la fuente número 2. Luego de esto, vamos a ir aquí, luego de esto vamos a responder aquí. Tenemos la fuente 1 y la fuente 2, arriba mencionadas. Ahora, ¿es una fuente primaria o es una fuente secundaria? Aquí colocaremos primaria o secundaria. ¿Qué tipo de documento es? Lean con atención, ahí tienen sobre los documentos, recordemos, miren, sobre los documentos, aquí está el documento, la fuente 1, ¿no? Y la fuente 2. ¿Qué tipo de documentos son? ¿No? También podemos encontrar la información que hay aquí como referencia para la resolución de su trabajo, ¿no? ¿En qué coinciden ambas fuentes, la fuente 1 y la fuente 2? ¿Por qué se prohibió el acceso de educación a ciertas castas? Luego vamos a continuar analizando la fuente número 3, la educación y género en la época colonial. En este caso, sobre la educación a las mujeres. Estaba permitido. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con respecto a ello? Leamos la fuente número 3, la fuente número 4, la fuente número 4 y posteriormente la fuente número 5 con respecto a la educación de esta población, en este caso indígena. En base a estas tres fuentes, que miren, no es mucho texto, no le va a quitar mucho tiempo, entonces vamos a responder aquí, ¿no? Van a identificar y van a anotar las ideas principales propuestas en cada una de las fuentes. 4 ideas principales de la fuente 3, de la fuente 4 y de la fuente 5. Luego de ello, van a responder a través de un audio o video las siguientes preguntas de manera precisa, ¿sí? Estas preguntas a través de un audio o a través de un video. No hay que olvidar, esto es lo que se está pidiendo. Entonces, ¿era igual la educación de los hombres y las mujeres? Y la otra, ¿por qué en la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias? Luego que completemos esta información, vamos a autoevaluarnos, ¿no? En este caso, identifiqué en qué coinciden las fuentes y complementé la información que brinda sobre el acceso a la educación en etapa colonial. Si lo logré, marcamos con una X, estoy en proceso, o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Entonces, jovencitos, ese es el trabajo para el día de hoy. Recuerden, vamos a esperar sus evidencias hasta las 8 de la noche, 2 horas más para presentar sus evidencias. Recuerden que si las pueden hacer antes, mucho mejor, para poder entonces ejecutar la clase de retroalimentación con los jóvenes que la necesitan. Muy bien, jovencitos, buenos días con todos. Entonces espero sus evidencias. Ya están colgadas esta actividad en el Google Classroom y también las pueden enviar por el WhatsApp. Buen día con todos.